Éxitos y el placer de recibir a nuestro querido Ángel Alayón. Es economista, además es director y fundador de ProDaVinci. Querido Ángel, mira, Unai se desapareció de la pantalla. Sensei, no, estoy aquí, pero no me ven, porque es que en internet no está muy bueno, entonces si pongo la cámara se me va parte de la señal, entonces bueno, prefiero no arriesgar el audio. Es el hombre invisible hoy. Adelante, Sí. Ángel. ¿Cómo está, Ángel? Y bueno, saludos Albani, saludos Unai. Bueno, ya primer programa de junio. Y bueno, seguimos en medio de la pandemia, ¿no? Los casos confirmados han estado creciendo de forma importante en Venezuela y esta semana estamos experimentando la primera semana del programa de flexibilización, ¿no? Y bueno, tenemos varios artículos sobre el tema. Hoy, como le gusta al Bani, vamos a tener un variadito. Variadito, muy bien. Martes de variadito. Así es, así es. El primer artículo que vamos a comentar es un artículo de Wolfgang Gil Lugo, el filósofo, nuestro filósofo residente Wolfgang Gil Lugo, que se titula "A los que niegan la existencia del coronavirus", ¿no? Ajá. Aquí hay una reflexión importante porque en realidad se ha identificado una tendencia en la opinión pública, en las redes sociales, tanto en Venezuela, pero es una cosa internacional como en el resto del mundo, de el negacionismo de incluso la propia existencia, en su versión más radical, la propia existencia del coronavirus, ¿no? Y Wolfgang Gil Lugo, digamos, hace un trabajo muy interesante donde reflexiona a qué se debe este fenómeno de negar las evidencias, ¿no? Un fenómeno que no es exclusivo del coronavirus, es un fenómeno que lo vemos en realidad en muchos ámbitos del conocimiento, pero bueno, hay quien todavía dice que la Tierra es plana, como quieres que te diga, quien niega que la Tierra sea redonda, hasta ese punto se ha llegado. Pues. Tendrías que verla desde afuera para tú saber realmente si es redonda, si es... Nunca nos hemos montado en un cohete. Bueno, pero la gente lo ha hecho y ha tomado fotos. Bueno, están los terraplanistas. Fíjate, es interesante porque desde hace más de 2000 años, digamos, se pudo comprobar la forma esférica de la Tierra, pero mucha gente, digamos, por utilizar ese ejemplo, bueno, están los terraplanistas, pues, lo que justamente argumenta que la Tierra sigue siendo plana. Pero creo que lo más interesante aquí es entender que muchas veces, como explica Wolfgang Gil Lugo, tratamos de negar la evidencia para acomodarla a nuestros propios intereses, o tratar de que la realidad de alguna manera se ajuste a nuestros propios intereses, ¿no? Cuando en realidad, en nuestro caso, bueno, uno pudiera argumentar, hay gente que ha argumentado que, por ejemplo, niega la evidencia o la existencia de la epidemia porque no conoce a nadie que ha tenido coronavirus, ¿no? Y en realidad, cuando tú ves los números, en efecto, eso es como decir, tú pudieras decir, que no crees en la existencia de los rayos porque nunca un rayo te ha caído encima, ¿no? Claro. Es un tema probabilístico, es un tema de que aún con los números dramáticos y graves que hemos visto en el mundo en los últimos meses durante la pandemia, todavía un porcentaje muy pequeño de la población es la que ha sido afectada de forma directa. Entonces, bueno, por supuesto, probabilísticamente es natural que la gran mayoría de la población no tenga una experiencia directa con el coronavirus. En los estudios serológicos, que es que tratan de medir cuánta gente ha sido afectada por el coronavirus en España, la ciudad de Madrid se estima que un 11% de la población se ha visto, digamos, ha sufrido el contagio del coronavirus, y en promedio España un 5%. Ahora, nosotros sabemos que allí, digamos, hubo una cantidad importante de personas fallecidas, pero sin embargo nos damos cuenta que todavía en un país que sufrió una primera ola de la epidemia bastante fuerte, la gran mayoría de la población no se ha visto afectada directamente.
Ahora, el estándar de evidencia no puede ser que tú no hayas sido afectado. Eso es una falacia de composición, es decir, tratar de medir el mundo o de pensar que el mundo funciona en relación con tu propia experiencia, ¿no? Tiene que haber otros estándares para decidir qué es verdad o qué no es verdad, y ahí entra en juego muchas otras cosas, pero lo más importante sin duda es, digamos, incluso la evidencia indirecta de que mucha gente está asumiendo terribles costos, tremendos costos por el hecho de minimizar la posibilidad de ser infectado, disminuir la posibilidad de ser infectado por esta pandemia, ¿no? Claro, ahí lo Dice, dramático, Ángel, perdón que te interrumpa, lo dramático es cuando esas posiciones las asumen dirigentes políticos o personas del poder dentro de una sociedad. Nos referimos, por ejemplo, las declaraciones que ha dado Jair Bolsonaro, las declaraciones que dio en su momento también Donald Trump, el mismo López Obrador, por ejemplo, para irnos a un político de otra tendencia completamente distinta, el asumir que no, esto es una gripecita, esto a nosotros no nos va a pasar, es que nosotros tenemos unos anticuerpos atómicos y nosotros no nos vamos a ver afectados. Ese tipo de declaraciones terminan haciendo mucho daño y terminan generando pues una mortandad terrible porque hay gente que les cree lo que dicen estos señores y bueno, y no a la evidencia científica, ¿no? Entonces aparecen informes de organismos importantísimos como pueden ser las academias y no se les hace caso a lo que, fíjate, por ejemplo, dicen los que saben de la materia, ¿no? así es, un ejemplo adicional es lo que está pasando actualmente en Nicaragua. También. Daniel Ortega, digamos, el gobierno de Nicaragua no ha reconocido, digamos, la dimensión y los efectos de la pandemia, no han tomado medidas como sí se han tomado en muchos otros países para tratar de, por medio del distanciamiento físico y las cuarentenas, romper o disminuir la velocidad de las cadenas de transmisión. Bueno, incluso en Nicaragua el gobierno organizó marchas, el amor en los tiempos del COVID, y más allá de las cifras oficiales, y esto es lo que es realmente importante, es que no se puede ocultar. Ahora tú ves los reportes de los médicos nicaragüenses, de las organizaciones de derechos humanos, alertando sobre la saturación de los hospitales, del aumento súbito de muertes en Nicaragua, bueno, lo cual corresponde en todo caso con justamente haber negado la posibilidad que justamente la epidemia podía afectar, en este caso la pandemia podía afectar de forma muy fuerte cualquiera de nuestros países. No estamos exentos de, ningún país está exento de eso. El epígrafe con que comienza Wolfgang este artículo es del filósofo francés Bernard Henry Lévy, que es muy interesante como frase, ¿no? Porque dice, el negacionismo es, en sentido estricto, el estadio supremo del genocidio, ¿no? Claro. Y vemos que eso, digamos, vemos lo que está pasando sin entrar en estas calificaciones que incluso son calificaciones legales, incluso morales. Sin entrar en eso, vemos la diferencia de lo que puede estar pasando en países como lo que mencionaba, México, Brasil, Nicaragua, UNAI, bueno, lo que termina siendo los efectos, ¿no? Claro, pero es que En la vida comenzó en real de la China, gente. incluso lo que criticamos en otras oportunidades cuando se comenzó a saber de esta pandemia, lo que ocurrió con los médicos chinos que dijeron, aquí viene una epidemia, viene un virus, es muy potente, es muy peligroso, tomen medidas. ¿Y qué ocurrió? Que a uno de los médicos lo obligaron a retractarse y luego terminó muriendo, un oftalmólogo, terminó muriendo como efecto de esa situación. Una señora, una doctora también, que alertó sobre lo mismo, no sé si era médico o enfermera, que alertó sobre lo mismo, de pronto desapareció la señora. Eso fue como en noviembre del año pasado, y en diciembre, enero, arrancó la mortandad en China, cerraron Wuhan, cerraron toda la provincia de Hubei en un principio, pero bueno, ya el daño estaba hecho, pues ya el virus se había regado por todo el mundo y ahora se cuentan por cientos de miles los muertos en todo el mundo. Así es, así es. Y bueno, justamente a partir de esta discusión, cuando uno se pregunta, hay gente que ha dicho, bueno, mira, ha pasado tanto tiempo, en Venezuela pasamos más de 2 meses en cuarentena, en la medida de lo que la gente podía cumplirla, pero ese ha sido el tiempo hasta este primer día de flexibilización que fue ayer. Y
algunos pudieran decir que, claro, como pasó bastante tiempo y Venezuela tardó en entrar en un proceso de crecimiento importante, que algunos han considerado que es posible que estemos al inicio de, como en muchas partes del mundo, al inicio de lo que se llama el crecimiento exponencial. Bueno, entonces, digamos, la gente como dijo, bueno, esto como que no nos va a afectar o no va a pasar en Venezuela, y relaja las conductas, relaja las medidas de protección. A lo mejor antes te lavabas las manos, hace mes y medio te lavabas las manos 12 veces al día, a lo mejor hoy te las lavas 3 veces, 4 veces al día. Antes te preocupabas más por la distancia social, física que tenías con otras personas fuera de tu casa, y a lo mejor ahora te importa menos porque, digamos, ajusta tu conducta a creer que hay un menor riesgo, ¿no? Y resulta ser que, bueno, la evidencia numérica, cuantitativa, es que el riesgo está ahí y está creciente porque hay transmisión comunitaria en Venezuela. Una de las maneras de combatir, si usamos ese verbo, cognitivamente ese fenómeno de que la gente se va relajando, es, por supuesto, leer los testimonios de la gente que ha pasado por la enfermedad, ¿no? Y Roberto Mata ha escrito un testimonio muy importante de Xavier Aristimuño, un venezolano residenciado en Miami, que cuenta su experiencia con COVID-19, 9 días en emergencia. El artículo se llama Nunca supe dónde me contagié. El retrato de Roberto Mata también, en este caso, digamos, con ese rango profesional que tiene, escribe y retrata, o no debería decir retrata, y también escribe. Pero ha salido bueno ese muchacho, ¿eh? Este muchacho ha salido muy bueno, muy bueno. Uno lo manda a hacer un reportaje y él hace las dos cosas. Escribe y toma la foto. Pero bueno, de verdad que yo invito a leer este testimonio, ¿no? Porque una cosa es, digamos, incluso ver las imágenes o la fotografía, o leer y escuchar las estadísticas que son terribles, y otra cosa es cuando te cuentan en primera persona lo que significa, digamos, tener esta enfermedad. En una versión, nosotros hemos tenido aquí en el programa, y lo hemos tenido en ProDaVinci, las versiones ligeras, donde pasa la enfermedad en la casa. Por ejemplo, el caso del doctor Carlos Torreviera, con su testimonio de cuando el médico se enferma. Pero este es un testimonio de una persona que pasó 9 días en emergencia y que no llegó al estadio más delicado de la emergencia, que es cuando entuban a la persona, pero explica lo que pasó allí, porque una cosa interesante es que cuando la persona la entuban pierde la conciencia, o sea, no está consciente, entonces no puede contar nada de lo que pasa en la emergencia. En el caso de la persona que no está entubada, no pierde la conciencia y en ese sentido puede contarnos todo lo que nos cuenta este Aristimuño en este testimonio escrito y preparado por Roberto Mata, que realmente es muy impresionante, y que cuando uno lo lee, al final, digamos, te das cuenta que sales otra vez a lavarte las manos, a mantener el distanciamiento social, porque realmente hay que disminuir la probabilidad de pasar por esta experiencia, ¿no? Sí, fíjate que uno de los testimonios que relata dice lo siguiente: gemía, tenía un dolor interno en todo el cuerpo, la cabeza, los oídos, los pulmones, los huesos, un dolor raro, imposibilidad de respirar, era como ahogarse bajo el agua, y si dejaba de ahogarme y lograba respirar, volvía el dolor. O sea, simplemente un testimonio, un fragmento de lo que nos narra este trabajo de Roberto Mata. Y además, bueno, con una certeza muy lejana del tema de la vacuna, ¿no? Que bueno, nos van anunciando que hay distintas empresas y laboratorios que están adelantando y universidades que están adelantando la vacuna, pero bueno, todo eso se ve como muy lejano. Así que bueno, es bueno tener como revisar este tipo de testimonios para tomar absoluta conciencia de lo que se pasa con una enfermedad tan terrible como esta, ¿no? Sin duda, es una que está dando la humanidad. Se le está dando en buena medida todas las condiciones a los científicos para tratar de tener una vacuna, pero ya sabemos y hemos comentado lo difícil que son estos procesos
Nadie tiene expectativa que durante este año exista una vacuna disponible. Digamos, la esperanza está puesta en el año que viene, y una cosa es tener la vacuna y otra cosa es tener la capacidad de producción masiva como para que buena parte del mundo se vacune, ¿no? Entonces, eso es un proceso que mientras estemos así nos va a tocar convivir con el virus, y los especialistas son muy claros, y eso hay que decirlo, digamos, con mucha responsabilidad. Luisa Salomón en su trabajo en ProDaVinci de cómo terminan las epidemias. Las epidemias terminan de dos formas. O se infecta un porcentaje importante de la población para generar inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, tiene varios nombres. Aproximadamente se estima que para el caso de COVID-19, cuando se infecte el 60% de la población, se generará esa inmunidad de rebaño, o, digamos, esa inmunidad se genera de forma o mediante las vacunas. Es decir, que esa es la otra vía para que se acabe la pandemia. Puede ser, por supuesto, una mezcla de ambas cosas, y ya una parte de la población se contagió y generó anticuerpos, los sobrevivientes, y otra parte empezará a recibir vacunas, y en algún momento se logrará, digamos, controlar el proceso de la epidemia. Eso no quiere decir que COVID-19 deje de existir, ¿no? Pero eso nos obliga a pensar que por los próximos meses, y algunos piensan que mucho más allá, por los próximos años, nos toca convivir con el COVID-19. Y eso tiene una serie de consecuencias importantes, ¿no? Que, por cierto, eso me permite conectar con el próximo artículo. Es un artículo de Félix Tapia, inmunólogo, biólogo, que ha escrito un artículo para ProDaVinci que se titula Los beneficios inesperados de las pandemias, ¿no? Por supuesto, las pandemias son unas cosas, son unos fenómenos muy negativos, muy devastadores, que tienen todos los efectos negativos directos e indirectos que conocemos. Pero Félix Tapia hace algunas consideraciones históricas sobre, digamos, sin menoscabar estos efectos negativos o sin dejarlo de lado. Sí, resulta ser que hay algunos efectos que no son intencionales, pero que terminan siendo positivos. Y hay una discusión sobre ese tipo de cosas, ¿no? Igual, digamos, lo invito a leer el artículo, pero hay como una claridad de que de todo este proceso que estamos viviendo, los sistemas de salud y los sistemas de salud pública en particular van a salir fortalecidos, sin duda alguna, o por lo menos con la conciencia de salir fortalecidos. Hay un tema que para mí es muy importante, que es el tema de la importancia que le debemos dar a la ciencia y a la tecnología, sí, y a la inversión en la ciencia y la tecnología, y el respeto que le debemos tener a todas esas personas que están trabajando en áreas tan fundamentales que hoy, digamos, el mundo está mucho más consciente de que dependemos de ellos para... El respeto al conocimiento, sí, señor. Así es, y eso es muy interesante. Que, por cierto, conecto con una anécdota personal. Este sábado que pasó, bueno, pudimos ver a través de YouTube el lanzamiento de SpaceX. De la nave espacial. Para llegar digamos, a la estación espacial, ¿no? Y Sofía, que tiene 10 años, mi hija, vio todo el proceso. Inmediatamente, digamos, se sintió muy conmovida, muy emocionada, pero además quería seguir en Instagram a los astronautas, a SpaceX, a la NASA, y se le generó un interés por este tema, ¿no? Yo he visto, digamos, también en redes sociales, cómo hay gente que empieza a considerar como héroes o como modelos a seguir a los médicos, a las enfermeras, a los científicos. Entonces creo que hay una generación que
por varias razones. Está empezando a entender que, digamos, justamente, así como quizás en 1930, luego de la Gran Depresión, muchos de los grandes economistas del siglo XX dijeron que se hicieron economistas porque querían entender por qué sus padres se hundieron en la depresión económica y todo lo que pasó. Bueno, hay una generación que está entendiendo que la ciencia es fundamental, la tecnología médica, la medicina, es fundamental para hacer avanzar a la sociedad, ¿no? Entonces, no es algo buscado, eso no lo estábamos solicitando, pero es un beneficio que quizás esté allí, claro, que veremos los resultados mucho más adelante. Dirían los mayores, apelando al refrán, no hay mal que por bien no venga. Así es, así es. Algo hay que sacarle de bueno a esta cosa que nos está tocando. Félix, por cierto, habla también de la ciencia abierta, la solidaridad y trabajo en conjunto para enfrentar en forma más eficiente la crisis global. Bueno, ya sabemos que ahorita hay grandes problemas de coordinación. Bueno, se tendrá que trabajar para que en el futuro no ocurra. El tema, por supuesto, de impulsar todo el tema de las mejoras ambientales. Y en general repensar varias actividades para disminuir la probabilidad incluso de que ocurran este tipo de fenómenos que están latentes, ¿no? Ayer se declaró una nueva epidemia de ébola en la República del Congo, digamos. Bueno, es un tema muy grave, muy delicado. A diferencia de COVID-19, la expansión del ébola se autorregula o, digamos, disminuye la probabilidad de que se expanda por un elemento muy negativo que tiene, que es que es muy virulenta, muy violenta la forma como la gente muere, muy rápida la forma como la gente muere cuando tiene la enfermedad. Entonces, digamos, las epidemias están allí, son un elemento presente y tenemos que estar muy alerta como humanidad para ver cómo se disminuye la probabilidad de que esto siga ocurriendo. Sí, señor, porque a la par del COVID-19 siguen muchas epidemias en todas partes del mundo, Unai y Ángel, incluyendo Venezuela. Hay otras epidemias que siguen acá a la par del COVID, no podemos olvidarlo. Ángel, yo me perdí la mitad de ese variadito porque Internet, que es otro fenómeno en nuestro país, me sacó del aire. No pude lamentablemente escuchar, pero usted terminó como siempre, pero impecablemente. Así que muchas gracias a ProDaVinci. Y no te vayas porque vamos a compartir contigo una información que nos llega de última hora y leo textualmente. Estados Unidos sanciona a 4 compañías y 4 buques por transportar petróleo de Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este martes a 4 compañías. Además, la OFAC identificó 4 buques como propiedad bloqueada. De acuerdo a una nota de prensa del Departamento del Tesoro, las compañías y buques serían Afranaf Maritime, me disculpan mi maravilloso inglés, LTD, tiene su sede en las Islas Marshall. Seacomber LTD tiene su sede en Grecia y es el propietario registrado del buque Chios, leo textualmente. Adamant Maritime LTD tiene su sede en las Islas Marshall y es el propietario registrado de la embarcación Sea Hero. Sunnyvale Ship Trade LTD tiene su sede en las Islas Marshall. Bueno, a nivel informativo, seguramente esto traerá cola y habrá muchas declaraciones al respecto, pero con esto cerramos esta parte de nuestro programa. Ángel, Unai. Sí, señor, llegamos hacia el final. Gracias, Ángel. Cuéntanos. Gracias a ustedes y bueno, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Sí, señor. Así lo haremos, así lo haremos. Así llegamos al final de Agenda de Éxitos por el día de hoy.